Para mí es un gusto saludar a todos mis colegas y amigos de Nicaragua. Darles las gracias especialmente a la doctora María Carolina, neurocirujana, por invitarme al segundo Congreso Internacional de Neurocirugía para poder darles esta conferencia. Yo soy el doctor Manuel Campos Puebla, soy neurocirujano, doctorado en epilepsia en la Universidad de Bonn, Alemania, y actualmente soy el jefe del Departamento de Neurocirugía y del Centro Avanzado de Epilepsias de Clínica Las Condes en Santiago de Chile. Y el tema de mi plática son las indicaciones actuales en cirugía en epilepsia pediátrica, es decir, en los niños. A manera de introducción, este trabajo ya antiguo de la doctora Anne Berg es muy importante porque ellos estudiaron en Connecticut un estudio prospectivo con 613 niños, la mayoría de estos con resonancia magnética de cerebro y con un seguimiento de 12 años para ver cómo se comporta realmente la epilepsia en niños en un lugar cerrado. ¿Cuáles son las importancias de este paper? Primero, la prevalencia de epilepsia fueron 500 niños por millón de habitantes año. Vale decir, si Nicaragua tiene 7 millones de habitantes, 7 por 5, 35, son 3.500 niños con epilepsia nueva diagnosticada todos los años en Nicaragua, más los que tenemos previamente. De estos, un 25%, vale decir un cuarto, presentan lo que se llama epilepsia refractaria o fármaco resistente, y 52 niños por millón de habitantes año deberían ir a una evaluación prequirúrgica y se deberían estar operando cerca de 21 niños por millón de habitantes año, lo cual da para Nicaragua que deberían operarse por año cerca de 147 niños solo de epilepsia refractaria o epilepsia fármaco resistente. Pero esta charla va a hacer hincapié en que este número realmente parece ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la gran pregunta de esta conferencia es si nosotros podemos prevenir la epilepsia refractaria o fármaco resistente y con ellos los daños cognitivos y conductuales en los niños. Esta es la pregunta que trataremos de responder a medida que yo les vaya presentando la mejor información disponible hasta hoy en el planeta. Este estudio de Patrick Cowan del grupo de Martin Brody en Escocia en ese minuto dijo que si un paciente fallaba a 2 fármacos anticrisis de primera línea, ojo, fármacos anticrisis porque los fármacos no son antiepilépticos, ya que los fármacos estabilizan las neuronas para que no hayan crisis, pero no curan la epilepsia. Entonces, si el paciente tiene una epilepsia fármaco resistente o refractaria, uno puede hacer una combinación racional de fármacos, vale decir, fármacos que actúen por diferentes vías o bien ir a una evaluación prequirúrgica. Pero realmente la tasa de éxito de la combinación de fármacos después de la falla de 2 fármacos de primera línea no supera el 7%, de error de un 6,4%. Sin embargo, como vamos a ver en la conferencia, entre un 70 a 80% de las epilepsias lesionales quedan totalmente libres de crisis. Por lo tanto, hay una gran asimetría entre seguir probando fármacos después de una segunda falla o ir precozmente a una cirugía. ¿Cuáles son las actuales indicaciones de cirugía de la epilepsia en niños? Lo primero, y perdonen que está en inglés, es que nosotros debemos parar las crisis tan pronto como sea posible para prevenir el daño cognitivo y conductual de los niños que tienen un cerebro que está en pleno desarrollo. Vean ustedes esta gráfica que todos ustedes conocen como neuropediatras, neurocirujano infantil o pediatras, donde al año de vida el volumen del cerebro ha alcanzado prácticamente la mitad o más de la mitad. Y a los 6 años de vida, el cerebro tiene cerca del 90% del volumen cerebral final que va a tener. Los 6 años son un punto de inflexión en la neuroplasticidad y ojalá podamos hacer las cirugías de la epilepsia antes de los 6 años y entre más precoz posible.
Dado, ¿no es cierto?, que muchos niños presentan encefalopatía epiléptica, donde las descargas mismas pueden dañar el desarrollo del niño que tiene un desarrollo normal, o niños que tienen encefalopatía epiléptica, más ya un daño cognitivo previo y que más se van a dañar con la epilepsia. Todos conocemos niños que caminaban y después dejan de caminar, o niños que hablaban y luego dejan de hablar. Esto que vemos nosotros en la práctica clínica tiene su correlato en la imagen. Este estudio, tanto de grupos suizos como chinos, muestran que se produce una atrofia cerebral de la corteza cerebral a medida que va pasando el tiempo con la epilepsia. Y esto, ¿no es cierto?, se puede ver tanto en epilepsia primariamente generalizada idiopática como en epilepsia focal. De hecho, el 75% de los pacientes con epilepsia focal tienen adelgazamiento cortical. Y ese adelgazamiento cortical va de la mano de un peor rendimiento cognitivo, pero además las redes neuronales empiezan a alterarse y el daño pudiera ser irreversible eventualmente, como vamos a ver más adelante. El año 2006, vale decir hace ya 20 años atrás, la doctora Helen Cross dio las indicaciones de cuándo referir a un niño a un centro de cirugía de la epilepsia. Primero, todo niño que ha probado 2 fármacos anticrisis bien tolerados y persiste con crisis aunque la resonancia magnética de cerebro sea negativa, es decir, normal. Niños bajo 2 años, urgente para prevenir, ¿no es cierto?, los daños cognitivos y conductuales, especialmente si tienen crisis diarias. Y casos especiales, ¿no es cierto?, por supuesto, síndromes como la epilepsia del lóbulo temporal, displasia, esclerosis tuberosa, Sturge-Weber, hemimegalencefalar, Rasmussen, etc. Sin embargo, esto empezó a cambiar. Y empezó a cambiar, ¿no es cierto?, el 2018, con este paper publicado por Kees Brown, gran epileptólogo de Países Bajos, ex Holanda, ¿no es cierto?, donde él dice que nosotros podríamos considerar la cirugía de la epilepsia como una opción precoz en niños con lesiones bien circunscritas, ubicadas en corteza cerebral no elocuente, o sea, no lenguaje, no motor, no fuerzas, no visión, etc. Aunque estén tomando 1 o 2 antiepileptic drugs, en ese tiempo todavía fármacos anticrisis, o sea, aunque estén totalmente libres de crisis, dado el alto éxito de la cirugía de la epilepsia, el bajo riesgo de complicaciones y déficit, y además el paciente no evita estar prolongados años, por largo tiempo o por siempre, dependiente de fármacos y sus efectos secundarios, y por qué no decirlo, y sus costos. Ya que está ahí escrito en rojo, usted va a curar la epilepsia más que estar preveniendo las crisis. Los fármacos no curan la epilepsia, como les decía, los fármacos solo estabilizan las neuronas, son fármacos anticrisis y no antiepilépticos. Esto fue confirmado el año 2022 por un consenso de la Liga Internacional contra la Epilepsia, publicado por la doctora Lara Yedi de Cleveland Clinic, donde dice claramente que usted podría referir a cirugía de la epilepsia a todo paciente que esté libre de crisis, ojo, libre de crisis, aunque esté tomando 1 o 2 fármacos anticrisis y que tenga una lesión bien circunscrita en el cerebro en corteza no elocuente. ¿Qué rol juegan las lesiones como causas de la epilepsia? Porque estamos hablando de lesiones focales. Lo primero, ¿no es cierto?, es que uno tiene que hacer no escáner, sino resonancia, y resonancia hecha idealmente con 3 teslas. Si usted no dispone en su país de 3 teslas, 1,5 tesla. Este protocolo, que está publicado ya el 2018 en la Liga Internacional contra la Epilepsia, que se llama el protocolo Harkness, donde son un volumen de cortes pegados uno al lado del otro en T1 y en FLAIR, que usted le permite poder hacer reconstrucciones volumétricas y, ¿no es cierto?, poder estar mejor estudiado el cerebro, especialmente en busca de displasias corticales o pequeñas lesiones.
Si a usted no le hacen el estudio como usted lo está pidiendo, no pida más a ese centro de resonancia. A mí me ha tocado ver incluso instituciones muy prestigiosas que no hacen la resonancia magnética del cerebro con el protocolo de la Liga Internacional y por lo tanto uno no puede acceder al mejor diagnóstico por imágenes. ¿Y cuáles son los principales hallazgos histopatológicos que uno encuentra en la cirugía de la epilepsia en niños en este paper publicado por mi amigo Inga Blümke, gran neuropatólogo alemán que nos formamos juntos en Bonn, yo en neurocirugía y él en neuropatología? Y en niños, la primera causa de cirugía de la epilepsia son las malformaciones del desarrollo cortical, displasias corticales, etc. Seguido de tumores, generalmente tumores benignos como son el tumor risenperioplástico neuroepitelial, tumores neurogliales como el ganglioglioma, etc. Y tercero, la esclerosis del hipocampo. Con esas tres patologías tenemos el 81,5% de las causas de epilepsia quirúrgicamente remediable en niños, y si agregamos los cavernomas o malformaciones vasculares, llegamos prácticamente a un 85%. Malformaciones del desarrollo cortical, tumores, esclerosis del hipocampo y cavernomas se ven en la resonancia magnética, y con una buena resonancia usted tiene el 85% del diagnóstico hecho lesional en niños. Si ustedes agregan a esto, ¿no es cierto?, que todos estos niños partieron con epilepsia no refractaria al inicio, la indicación de resonancia precoz apenas comienza el niño con epilepsia es fundamental. Y en adultos es muy similar. Fíjense ustedes que el 80% se lo llevan tres patologías. Primero, la esclerosis del hipocampo con casi un 44%, seguido de los tumores, ¿no es cierto?, seguido de las malformaciones del desarrollo cortical. Y si ustedes agregan los cavernomas, superamos el 85, un 86%. Entonces, esta diapositiva que me regaló Emilio Peruca, gran epileptólogo italiano, expresidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia, dice que hay un evento inicial que es modulado por factores genéticos, la edad, cambios funcionales y estructurales en el cerebro que llevan a que el paciente tenga crisis epiléptica. Entonces hay que eliminar el evento inicial para eliminar las crisis, y ese evento inicial es la lesión, en este caso la lesión estructural. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué pasa si usted tiene un paciente con una epilepsia recién diagnosticada, recién inician las crisis, y usted encuentra una lesión epileptógena? Veamos este gráfico temporal. Está el evento precipitante, sea un tumor, un cavernoma, una displasia cortical, que siempre es primero la lesión y después el inicio de la epilepsia con su primera crisis epiléptica. Entonces tenemos una ventana de tiempo donde parten las crisis epilépticas. Estas epilepsias pueden ser de fácil control o ser refractarias desde el inicio, pero hay una ventana de tiempo entre que está la lesión y el inicio de crisis que nadie, estemos en Latinoamérica, en Europa, en Asia, nadie puede prevenir este tipo de lesiones cerebrales. Y entonces partió la crisis y usted lo ve al paciente y pide una resonancia y un electro y aparece una lesión como esta lesión temporal mesial. Lo va a tratar al paciente por años con fármacos mientras sigue con crisis y se va dañando cognitivo y conductualmente, o piensa inmediatamente en una cirugía de epilepsia. Tratemos de contestar esta pregunta con esta balanza. ¿Seguimos con fármacos o hacemos cirugía de epilepsia? Y para esto tenemos que tener la mejor evidencia disponible en la literatura internacional hasta ahora. Entonces, ¿qué necesitamos saber? La historia natural de la epilepsia focal, los beneficios de la cirugía de la epilepsia, los riesgos de la cirugía de la epilepsia, riesgo y beneficio de la suspensión de los fármacos anticrisis postcirugía y el efecto de la duración de la epilepsia en el pronóstico de esta. Vamos al primer tiempo, la historia natural. Este estudio publicado por el doctor Dieter Schmidt, que ya falleció post pandemia, en Alemania, con un seguimiento de 37 años de niños con crisis epiléptica, demostró que 1/3 de los niños sigue teniendo crisis, tomen lo que tomen, en la dosis que tomen de adulto.
Lo bueno es que un 67% queda sin crisis y sin fármaco de adulto, pero un tercio. Recuerden que en el estudio de Amberg era un cuarto, o sea, entre un cuarto y un tercio de los pacientes tienen epilepsia fármaco resistente o refractaria, tomen lo que tomen. Amberg dice que factores de alarma para que tenga una mala respuesta son la resonancia que muestra una lesión de inicio, que el niño parta muy precozmente con la epilepsia en los primeros meses o años de vida y que tenga un examen neurológico anormal. Entonces, resonancia magnética positiva, mal pronóstico. Ojo, que hay pacientes que tienen luna de miel, que usted le dan tratamiento, quedan libres de crisis y después recaen, lo que se llama un relapse, una intratabilidad tardía. Y, como le decía, inicio precoz, epilepsia focal, resonancia anormal y déficit neurológico. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía de la epilepsia? Hay un estudio publicado en el New England Journal of Medicine de un grupo de India que tenían tantos niños para operar que dividieron en un grupo quirúrgico y un grupo no quirúrgico. 57 niños que fueron a cirugía versus 59 solo a fármaco. ¿Y cómo fueron los resultados de esto? Libres de crisis, el 77% de los niñitos operados y solo un 7% de los pacientes que estaban con tratamiento médico, con una significancia estadística increíblemente alta. Pero no es que solamente los pacientes queden libres de crisis, sino que mejoró su calidad de vida, su desarrollo cognitivo y desarrollo conductual. Porque el colega que está pensando que la epilepsia es solo controlar las crisis está muy equivocado. Uno tiene que ver al paciente y su familia en forma holística, en forma integral, donde es tan importante dejar al paciente sin crisis como mejorar su parte cognitiva y conductual, sin mencionar que un paciente libre de crisis es un paciente que vuelve al colegio, que vuelve a estudiar, es un cuidador que queda libre porque ya el cuidador puede trabajar o hacer otras cosas para el país. ¿Y cómo estamos con los resultados de las crisis a 5 años plazo dependiendo de la histología, del hallazgo en neuropatólogo? Tenemos, ¿no es cierto?, que entre un 70 a 80% de los niños están libres de crisis si tienen esclerosis del hipocampo, un cavernoma o un tumor. Este es un estudio cooperativo realizado en Europa con varios centros europeos de referencia. Y si vamos a las malformaciones del desarrollo cortical, en promedio 60%. Pero aquí está involucrada las displasias corticales, entre comillas, fáciles, que son las tipo 2, bien circunscritas, y las displasias corticales tipo 1, que son difusas, y las displasias tipo 2, bien circunscritas, tienen un éxito mayor que las displasias tipo 1. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía de la epilepsia? Bueno, es típico, ¿no es cierto?, que el papá, la mamá dice, ¿cómo van a operar a mi hijo? Se puede morir, puede tener una secuela neurológica después de la cirugía. No, yo voy a esperar hasta que él sea grande y él decida. Mala cosa, porque usted pierde tiempo. Bueno, los estudios de Martin Brody sobre epilepsia fármaco resistente de más de 1000 pacientes bajo estudio fueron refractarios un 36%. De ese 36%, 32 fallecieron en el seguimiento de largo plazo, hasta 10 años. Vale decir, la tasa de mortalidad de la epilepsia refractaria es de un 9%. 9%. Altísima. Entonces nadie le dice a su paciente que las crisis no controladas matan al paciente. ¿Y cómo es la cirugía de la epilepsia versus la epilepsia con fármacos? Bueno, complicaciones entre comillas neurológicas mayores, en forma general son cerca del 5%, mayor a la epilepsia extratemporal que alcanza un 6,5%, pero la mortalidad es de 1 en 500 a 1 en 1000 de la cirugía de la epilepsia, o sea, entre 0,2 y 0,1%, versus un 9% de los pacientes con fármacos. Por lo tanto, es mucho más peligroso que un paciente se opere a que un paciente no se opere. Y si un papá, mamá, quiere que su cirugía tenga cero riesgo
de secuela o mortalidad es prácticamente imposible, porque todo acto quirúrgico tiene un riesgo, pero este riesgo, ¿no es cierto?, como les digo, es bajo y fluctúa entre un 3,2 a un 6,5% en la epilepsia extratemporal en los niños. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y beneficios de la suspensión de los fármacos anticrisis, o también llamados MAC, medicamentos anticrisis postcirugía? Bueno, estos estudios que presento acá, en la línea roja está el momento de la cirugía. Y ustedes pueden ver que los pacientes, ¿no es cierto?, después de la cirugía de la epilepsia en los niños, mejora su perfil cognitivo, su coeficiente intelectual post cirugía. Los se estabilizan y después mejoran la parte cognitiva. Y esto se asocia a la disminución del uso de los fármacos anticrisis. ¿Por qué? Porque usted cuando suspende el fármaco anticrisis mejora inmediatamente la parte cognitiva porque los fármacos interfieren. En un estudio que se llama SANAT, el primero publicado en 2007, en Inglaterra, con miles de pacientes que recién partían con epilepsia, el 52% de los pacientes referían algún efecto secundario de los fármacos. Y en el segundo SANAT, esto fluctuaba dependiendo del fármaco. Pero los fármacos tienen efectos secundarios y que hay que sopesarlos siempre con respecto, ¿no es cierto?, al efecto anticrisis. Sedación, somnolencia, cambio de conducta o irritabilidad, cambios psiquiátricos, conductuales, mareos, etc. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la duración de la epilepsia sobre el pronóstico? Este antiguo paper publicado por el grupo de Yale, de los Spencer, mostró que si un paciente está con más de 10 años de historia de crisis o su histología era normal, el pronóstico postoperatorio era mucho más malo. ¿Cuáles son los factores predictores positivos en la cirugía de la epilepsia en niños? Que el paciente tenga una lesión estructural en la patología como una lesión vascular o un tumor. Peor andan los que no tienen lesión o tienen gliosis. Edad, por supuesto, mejor los niños que los adultos. Y la localización, idealmente lóbulo temporal. Y en amarillo y en letras rojas, corta duración de la epilepsia. Corta duración de la epilepsia entre que parten las crisis y que el paciente se opera. Este envejecimiento cerebral que yo les había dicho al principio de la conferencia, que estaba acelerado por la epilepsia focal y el paciente tenía deterioro cognitivo-conductual, ustedes lo pueden parar, sí, parar con la cirugía de la epilepsia, y esto está ya demostrado con paper publicado y presentado el 2024 en el último Congreso Europeo de Epilepsia en Roma. Pero además, para mí, es muy importante la parte cognitiva y conductual. Y también en el último Congreso Europeo de Epilepsia, el colega Keith Brown mostró la data de estudios cognitivos en más de 500 niños en Inglaterra o estudios cooperativos europeos con respecto al coeficiente intelectual, y la corta duración de epilepsia sigue siendo el factor fundamental para ustedes mejorar la parte cognitiva y conductual de los niños. Fíjense ustedes que aquí en este gráfico en verde tenemos los pacientes libres de crisis. Cómo va cayendo su coeficiente intelectual, se operan y mejora el coeficiente intelectual. En rojo, los pacientes que no quedaron libres de crisis y su coeficiente intelectual sigue malo. Por lo tanto, este paper publicado en Brain, ¿no es cierto?, hace 1 año y medio atrás, muestra con la flecha negra que se hace la cirugía y el paciente se estabiliza y después mejora su cognición e iguala después en el seguimiento a largo plazo a los niños normales que no han tenido crisis epilépticas. Ustedes dirán, pero esto es pura teoría, ¿dónde está la práctica? Ya en 2022, el grupo de Milano, liderado por Laura Tassi, publicó cirugía de la epilepsia en pacientes no refractarios, vale decir, pacientes con lesiones bien circunscritas, pero que respondían y estaban totalmente libres de crisis tomando 1 o 2 fármacos. El 62% de estos fueron niños
Y fíjense ustedes que el 96% de la epilepsia fármaco-sensible, o sea, no refractario, estaban libres de crisis al año versus un 63% de la epilepsia refractaria. ¿Cuál es la conclusión de este paper? Que la cirugía en epilepsia no refractaria es lejos mejor que en epilepsia refractaria en cuanto a libertad de crisis a largo plazo, y donde nuevamente la corta duración de la epilepsia es el factor clave. Entonces, ¿cuáles son los retrasos de la cirugía de la epilepsia entre usted más espera? Secuelas cognitivas y conductuales en niños que pueden ser irreversibles, alta mortalidad, muerte súbita, accidente, suicidio, ausentismo estudiantil o laboral, altos costos para el Estado por hospitalizaciones, fármacos, gastos directos e indirectos, falta de productividad para el país. Y si un país realmente se preocupa de sus niños y de su gente, tiene que tener un programa de cirugía de la epilepsia para niños con neurólogos infantiles bien formados y neurocirujanos bien entrenados con una buena resonancia magnética de cerebro y un buen programa nacional de epilepsias. Porque los factores modificables que tenemos nosotros como médicos son solamente dos en las epilepsias: corta duración de epilepsia y suspender los fármacos para mejorar la parte cognitiva. Nosotros no podemos modificar la edad de inicio de las crisis, el coeficiente, el momento de la cirugía, la causa de la epilepsia, la etiología, el resultado de la resonancia, la educación de los padres o la encefalopatía epiléptica. Entonces, cuando usted hace la cirugía de epilepsia, con esta línea roja, usted corta todas las alteraciones estructurales y funcionales de las redes neuronales y mejora el rendimiento cognitivo y el neurodesarrollo del niño. Entonces, en esta balanza que yo partí la presentación, si seguimos con fármacos o vamos a cirugía de la epilepsia, la verdad es que con fármacos usted puede tener un control inicial el primer o segundo año que no va a superar el 50% en epilepsias focales, sobre todo lesionales, que la posibilidad de cura a largo plazo es menos de un 33% en epilepsias focales con epilepsia, que los fármacos interfieren negativamente en la cognición y solamente usted retrasa la cirugía de la epilepsia. Por lo tanto, la libertad de crisis es una opción, ya que al año fluctúa entre un 70 y 80% después de la cirugía, y al quinto año entre un 67 y un 76%, que no lo da ningún fármaco. Usted suspende precozmente los medicamentos anticrisis y mejora la parte cognitiva y conductual y baja los costos, y la cirugía en áreas no elocuentes tiene una bajísima morbilidad quirúrgica. Y esto está confirmado en publicaciones en la revista Brain, que es una de las mejores revistas de neurociencias del planeta. Perdonen que presente esta diapositiva en inglés, pero es para reconfirmar que la cirugía debe hacerse antes que sea fármaco resistente, aunque el niño esté tomando 1 o 2 anti-seizures medication, medicamentos anticrisis, ASM, y tenga una lesión focal como una displasia cortical, esclerosis del hipocampo, un cavernoma. Aquí dicen que ojalá haya concordancia electroclínica, que no haya semiología discordante, y ojo, que aquí mis colegas neurofisiólogos van a convulsionar y van a tener una crisis tónico-clónica generalizada, porque dice el consenso europeo que el electroencefalograma ictal no es requerido porque tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, y esto fue publicado por este paper del grupo inglés de Helen Cross, donde el principal autor es mi colega, con quien es el jefe de neurología infantil en Clínica Las Condes, el doctor Felipe Castro, que estuvo más de un año con Helen Cross, ¿no es cierto?, y determinó que el electro no es mandatorio si usted tiene una lesión cerebral bien definida, epileptógena. E incluso la semiología no discordante, yo difiero con eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una epilepsia del polo frontal, ¿cuál es la semiología clásica? No hay semiología clásica del polo frontal. ¿Cuál es la semiología clásica del lóbulo occipital, que está hiperconectado y que el 70% es semiología prestada, igual que el parietal? Entonces, la pregunta del $1.000.000, ¿se puede prevenir la epilepsia refractaria y los daños cognitivos y conductuales en niños? La respuesta es sí. Sí y sí, se puede prevenir. ¿Cómo? Con una cirugía precoz de la epilepsia lesional no refractaria. ¿Cuál entonces es el candidato óptimo?
es el paciente que tiene una lesión focal única, sea una displasia cortical tipo 2, un cavernoma, un tumor como un ganglioma o un DINET, una esclerosis temporal mesial, que se ve en la resonancia ideal 3 Tesla, y si ustedes no tienen 3 Tesla será 1,5 Tesla, lesión en áreas no elocuentes porque tiene una baja morbilidad quirúrgica, niño con corta duración de su epilepsia, idealmente en el lóbulo temporal y sin otras comorbilidades. En conclusión, la cirugía precoz de la epilepsia previene la epilepsia refractaria y los daños cognitivos y conductuales. Y el paciente gana cuádruple, gana 4 veces, queda sin crisis, sin alteraciones cognitivas, sin alteraciones conductuales y quizás sin fármacos. Y gana el Estado, ahorra dinero, hospitalizaciones, etc. Hay que enviar precozmente a los pacientes y no usar politerapias irracionales que tienen un bajísimo éxito. Nicaragua debe realizar cirugías de la epilepsia y tener un programa nacional de epilepsia especialmente enfocado en niños, con neuropediatras entrenados y neurocirujanos entrenados. Tengo el privilegio de haber compartido pabellón con más de 10 colegas de diferentes nacionalidades, sin contar mi formación de 5 años en Alemania con mis profesores en Bonn, y quiero darles las gracias a ustedes, perdonen esta conferencia de 31 minutos y espero que haya sido un aporte para ustedes y quedo abierto a sus preguntas.